fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este viernes de la séptima semana de Pascua. Le damos gracias a Dios por este día que nos concede, por los beneficios que hemos recibido de su generosidad. Seguimos pidiendo por nuestros hermanos enfermos, por también las personas que ya se durmieron en el Señor, que ya se nos adelantaron, por el eterno descanso del alma de Pedrito Alvarado. También por el eterno descanso de Roberto Eduardo Escobar. Por la salud de José Luis Gallegos, pide su nieta Briseida Villas. Por la salud de Doria Maybel González. Por la salud e intenciones de Rosa Piñón y de toda su familia, Dios les bendiga. Para celebrar el elemento del Sagrado Misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que mediante la glorificación de tu ungido y la iluminación de tu Espíritu Santo, nos abriste la entrada a la vida eterna. Concédenos que al participar de tan admirable don, aumente nuestro deseo de servirte y seamos impulsados a crecer en nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras: Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos, cuando estuve en Jerusalén. Yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes con sus acusadores, para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César,
ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. En el cielo el Señor puso su trono, y su reino abarca el universo. Bendigan al Señor todos los ángeles, ejecutores fieles de sus órdenes. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. 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 En aquel, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy las lecturas nos presentan en esta primera lectura que hemos escuchado de los Hechos de los Apóstoles esas dificultades de Pablo, cuántas cosas tuvo que pasar él para cumplir con su misión. Y hay algunas cosas que, además de recordar la historia y el testimonio que estos servidores del Señor nos dejan siempre con su determinación, también podemos encontrar una cierta similitud en un pasaje de la vida del Señor, cuando lo querían arrestar para matarlo, pero no lo lograban hacer porque no había llegado su hora. Así Pablo, a pesar de tantas situaciones en su contra, no lograron acabar con él hasta que ya se cumplió el tiempo de Dios. Sin embargo, él siempre se mantenía luchando, siempre haciendo el esfuerzo
por no dar marcha atrás. Entonces son como dos partes de una misma realidad. Primero, nuestro esfuerzo de seguir adelante, y segundo, saber que cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios, no hay cosa que nos pase que no sea porque Él lo permite para nuestro bien. Como también lo dice la carta a los Romanos, que Él todo lo permite para bien de los que le aman. Sin embargo, cuando nosotros andamos extraviados y nuestra vida no es conforme a Dios, las cosas que nos pasan vienen a ser más bien consecuencia de nuestros mismos actos. Pero cuando nosotros luchamos por hacer el bien y viene la dificultad, entonces podemos ver que algo está haciendo Dios en nuestro favor, aunque en principio sea para nosotros algo completamente negativo. Pero veamos cómo Pablo fue pasando de gobernador en gobernador hasta que solicitó ser juzgado por el César, porque donde sea que él anduviera, los judíos intentaban matarlo, porque él era para ellos un signo de contradicción de sus creencias, principalmente de todas aquellas cosas equivocadas y todos los errores con los que ellos vivían su fe. Al final, pues, Pablo logró escapar de esta etapa y siguió su camino a Roma, pero lo que pienso que es importante que veamos es cómo si nosotros luchamos, Dios de alguna forma nos saca adelante. Pero es muy importante poner nuestra parte, por pequeña que sea, pero siempre hacer el esfuerzo por ponerla y luchar por vivir en esa presencia de Dios, guardando su palabra, manteniendo esa relación lo más cercana posible con Él, para gozar siempre de su favor, y que las cosas que nos pasen no vengan a ser las consecuencias de nuestras malas acciones, sino que tanto lo bueno como lo malo, a nuestro juicio, que Dios permita, sea para nuestro bien, porque nosotros verdaderamente le amamos. Hay una frase de un sacerdote que es muy curiosa y muy valiosa, pienso también. Él ya falleció, pero decía así: Dios pone el casi todo y nosotros ponemos el casi nada. Pero si nosotros no ponemos el casi nada, Dios no pone el casi todo. O sea, como que, si bien es cierto la obra del Señor, esa cooperación con su gracia siempre es un paso necesario para que su obra se dé en nosotros, porque también no podemos olvidar la libertad que Él nos ha dado para elegir y que nos hace, pues claramente, imagen de Él, que somos libres. Entonces esa libertad tenemos que usarla, obviamente, para nuestro propio bien, pero hay veces en que usamos nuestra libertad para nuestro propio perjuicio, y de ahí que tal vez hayamos pasado algunos momentos de nuestra vida lamentables. Entonces, siempre recordar que el uso de nuestra libertad tiene que ir en esa cooperación con Dios, y aunque sea casi nada lo que tenemos que poner, que lo pongamos por nuestro bien. Si pasamos al Evangelio, tenemos este pasaje cuando Jesús está hablando con Pedro, y entonces le pregunta 3 veces que si lo ama, y recordamos entonces siempre en este pasaje también la negación, cuando también lo negó 3 veces. Ahora Jesús le pregunta 3, ¿verdad? Como recordándole ese momento, pero no echándoselo en cara, sino dándole la oportunidad de ese volver a empezar, de esa reparación, de ese reconocer que eso no era lo que él quería, sino que en ese momento las circunstancias, la debilidad de su espíritu y cualquier cosa que podamos decir que Pedro atravesaba, el miedo, lo difícil de esa situación, que él en su humanidad no pudo sostener lo que le había dicho al Señor, que estaba dispuesto a dar la vida por él, pero cuando llegó el momento de la prueba se dispersaron todos y Pedro lo negó. Entonces él le habla de las ovejas, le habla de los corderos, y en ese diálogo pues obviamente le está hablando de la iglesia. Y siempre vale la pena recordar que Jesús siempre tuvo ese trato distinto con Pedro, porque Pedro iba a ser el que estuviera de primero entre iguales, ¿verdad? El primer papa, que esto es algo que mucha gente
que está en contra de la religión católica lo niega, pero los textos bíblicos son bastante claros en que hay varias ocasiones en que Jesús se dirigía de una forma especial a Pedro, y esta es una de esas. Entonces, aquí le está hablando de la iglesia, y sea, como en cualquier otro texto bíblico, cuando aparece un personaje y Jesús le habla, nos habla a nosotros. Entonces Jesús nos hace esa pregunta también: ¿me amas? ¿Verdaderamente estás dispuesto a seguir mi camino estrecho, mi camino escabroso, como dice la palabra de Dios, que no es un camino ancho, que no es espacioso, sino que es un camino difícil, es un camino en el que muchos se encuentran contrariedad porque esperarían que creyendo en Dios no les debe pasar nada malo, pero nosotros veamos la experiencia de Pablo, perseguido, apedreado, arrestado, sin comer, sin dormir, naufragando, tantas cosas que le pasaron a Pablo, pero el entender que ser cristianos y ser hijos del Rey del Universo no nos exime de tener que pasar dificultades, es un paso muy importante para que madure la fe cristiana católica en nosotros. Y también saber que además de las dificultades que debemos atravesar, también siempre está esa oportunidad de levantarnos, de enmendar lo de la vida pasada, aunque eso nos traiga consecuencias, pero sabiendo que el amor y la misericordia de Dios siempre está para aquel que se arrepiente. Y también la pregunta de Jesús, como decíamos anteriormente, si lo amamos o no, porque ahí es donde está el primer mandamiento, en el amor a Dios, y si está el primero, quizás tal vez es porque el Señor sabe que es del que más estamos propensos a fallar. Entonces debemos meditar en esto: cómo está nuestro amor a Dios, cómo se lo manifestamos día a día, con nuestros pensamientos, palabras y acciones, y con el tiempo que le dedicamos a escuchar su mensaje, a estar en su presencia y demás cosas que ya hemos escuchado antes. Entonces, al tener la respuesta afirmativa de Pedro, entonces viene la petición, donde le pide que cuide lo de él. Y nosotros pues también tenemos cosas a cargo. Veamos en las ovejas y en los corderos todo lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, en nuestra familia, las responsabilidades de dar buen testimonio en nuestro trabajo, de servir en la iglesia, cualquier cosa que podamos ver como aquello en lo que Dios nos ha llamado a dar testimonio. Y Jesús entonces, a través de este texto, nos recuerda nuestras responsabilidades para que tal vez fortalezcamos esos brazos caídos, esas rodillas vacilantes, como dice la palabra de Dios, esas voluntades débiles, cobardes inclusive, que a veces nos descuidamos, y estos recordatorios constantes de la palabra de Dios nos ayudan a despertar, porque el desánimo es algo propio, digamos, de nuestra debilidad humana, más aún en el momento en que nos encontramos de nuestra historia humana viviendo esta pandemia que tanto daño ha hecho ya. Somos propensos al desánimo, inclusive si nos descuidamos más todavía, a la depresión y ese tipo de males ya emocionales que no son propios de un cristiano. Entonces, al recordarnos el Señor esto, también debemos nosotros dejarnos tocar por esta palabra para que reavivemos ese compromiso que tenemos con Dios de amarlo sobre todas las cosas, y también amar al prójimo, que es el mandamiento que le sigue. Ya después le recuerda a Pedro que su profesión de fe le implicará también consecuencias, porque le dice: yo te aseguro, cuando tú eres joven, tú mismo te ceñías la ropa y ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieres. Esto para indicarle el tipo de muerte que iba a sufrir. O sea que, a pesar de que lo podríamos ver como algo negativo en la vida de Pedro, más bien Jesús le estaba anunciando esa condecoración que iba a recibir del martirio, o sea, de poder dar la vida por él. Igualmente Pablo, aquí están los dos, Pedro y Pablo, en las lecturas del día de hoy, personas que tuvieron que enmendar su vida. Pablo, pasar de ser un perseguidor de cristianos y un asesino, a ser prácticamente un superapóstol,
y Pedro, de haberlo negado, pasar a ser la cabeza de su iglesia. Para que nosotros también, para nuestra historia, veamos que Dios puede revertir muchas cosas y hacer maravillas donde antes nadie se hubiera imaginado que iba a pasar algo bueno. Y también recordar que a ellos, ya que estamos en camino a la celebración de Pentecostés, siempre los acompañó, los fortaleció y les indicó el camino del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que está hoy con nosotros, en este tiempo de la Iglesia, en este tiempo del Espíritu Santo en el que nosotros vivimos. Entonces, que estas lecturas nos ayuden a tomar todo esto para nuestra vida y seguir perseverando en nuestra fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira propicio, Señor, estas ofrendas de tu pueblo, y para que se hagan aceptables ante ti, haz que la venida de tu Espíritu Santo santifique, purifique nuestra conciencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas del cielo y de la tierra se unan en tu alabanza. Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Hosanna,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección con la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos amados de Dios, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Hacemos nuestra comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti, así sea. Oremos. Señor Dios, ya que nos purificas y alimentas con tus misterios, concédenos que nos obtengan la vida eterna, puesto que has permitido que los hayamos recibido por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille Para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Le seguimos recomendando de acatar las indicaciones que nos han dado para vivir en este tiempo difícil de esta enfermedad, este virus contagioso. Nos encomendamos a sus oraciones, están en nuestras oraciones. Mañana es un día muy importante para nosotros, Oblatos de San José. Celebramos a nuestro fundador, su muerte. Entonces la misa la vamos a hacer en honor a nuestro fundador San José Marelo, fundador de los Oblatos de San José. Entonces les pido que reflexionemos también un poquito en esas personas religiosos, santos, que Dios nos ha dado como modelos de nuestra vida. Y en la tarde celebraremos, mañana sábado, celebraremos ya la misa de la vigilia y estaremos también un momento, una hora santa. Bien, entonces para que ustedes vean, la misa de la mañana es en honor a nuestro santo fundador, San José Marelo, y la misa de la tarde, que es a las 5 de la tarde, es ya misa de la vigilia de Pentecostés. Entonces, para que ustedes estén atentos y se puedan conectar, esforcémonos en
estar presentes en estos actos que son el alimento de nuestra alma, nuestra vida religiosa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes, tú lístanos una parte. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que nos protejas tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por nosotros. San Óscar Arnulfo Romero. Ruega por nosotros.